correo electrónico por cualquier duda. Igual yo les voy a abrir un foro en el campus virtual. Podemos observar los objetivos de clase, que son 6. Primero vamos a definir la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. 2. Vamos a diferenciar los tipos de neocorteza, homotípica y heterotípica granular y agranular, dando ejemplos de su distribución regional. Vamos a distinguir los tipos celulares y las capas de neocorteza. Vamos a enunciar el significado y la disposición de las bandas tangenciales de Weilarger y Gennari. 5. Vamos a aplicar la numeración de Brodmann, en especial para áreas motoras primarias, premotoras, campo de movimiento ocular visual, área somestésica primaria y de asociación, área primaria y de asociación auditiva y visual. Y 6. Vamos a indicar las funciones básicas de las áreas sensoriales primarias y de las áreas de asociación. Primero que todo, vamos a comenzar definiendo qué es corteza cerebral. La corteza cerebral la podemos definir como un manto de sustancia gris de extraordinaria complejidad estructural que va a revestir la superficie de los hemisferios cerebrales y va a constituir el sustrato biológico de las operaciones mentales. La corteza cerebral es en sí el órgano del pensamiento, y más que cualquier otra parte del sistema nervioso, este constituye el asiento de las funciones intelectuales que nos caracterizan como humanos y hacen de nosotros individuos únicos. Estas funciones intelectuales incluyen la capacidad para emplear el lenguaje, la lógica, así como ejercer la imaginación y el juicio. La corteza cerebral es una densa agregación de somas o cuerpos neuronales que va a oscilar entre 2 y 4 milímetros de espesor y forma la superficie de los hemisferios cerebrales. El área total del córtex cerebral es de aproximadamente 2500 centímetros al cubo, algo aproximadamente el tamaño de una página de periódico extendida. Las neuronas del córtex van a recibir información de numerosas estructuras subcorticales a través del tálamo, y también van a recibir de otras regiones de la corteza por medio de una fibra que se llaman fibras de asociación. Vamos a ver que la corteza cerebral es dividida en diferentes áreas funcionales. La primera, las funciones intelectuales, aquellas que están dedicadas al procesamiento de la información sensitiva, y aquellas que están dedicadas a la organización de la actividad motora. Las neuronas corticales a su vez se proyectan a una amplia variedad de estructuras neuronales que incluyen otras áreas de la corteza cerebral: el tálamo, los núcleos basales, el cerebelo, por medio de núcleos del puente, muchos de los núcleos del tronco encefálico y por la médula espinal. Las conexiones básicas de una región determinada de la corteza van a incluir estas 4 fibras. Estas son las 4 fibras por las que medio del cual se van a conectar las partes de la corteza cerebral. Tenemos las fibras de proyección. Estas van a estructuras subcorticales, las fibras comisurales o callosas que van hacia el córtex del hemisferio opuesto, la fibra de asociación que va hacia el córtex del mismo hemisferio, y las tálamo-corticales que proporcionan la práctica totalidad de entrada al córtex procedente de estructuras que no se localizan en la corteza, o sea, estructuras no corticales. Ahora bien, vamos a definir arquicorteza, paleocorteza y neocorteza. Tenemos entonces que desde un punto de vista evolutivo y estructural vamos a tener la clasificación de estas 3 cortezas: la paleocorteza, arquicorteza y neocorteza.
La paleocorteza es la parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de terminación de las vías olfatorias, y esta solo va a constar de 3 a 5 capas. La arquicorteza, esta corresponde a la corteza de la formación del hipocampo y posee solo 3 capas. Y la neocorteza, a esa se le denomina corteza nueva, o es la corteza más reciente, ¿verdad? Y esta recibe, ¿verdad?, áreas más evolucionadas, ¿verdad? Se le denomina las áreas más evolucionadas de la corteza. Es lo que nosotros llamaríamos el cerebro racional, y esta es la que consta de 6 capas. Aquí podemos observar el ejemplo, ¿verdad?, de la paleocorteza, que está formado por las terminaciones olfatorias. Vamos a ver que las áreas corticales olfatorias primarias están formadas por 5 estructuras: el núcleo olfatorio anterior, amígdala, tubérculo olfatorio, corteza piriforme y corteza entorrinal. Luego vamos a tener a la arquicorteza, que es la que, recordemos, que está formada por el hipocampo. Aquí está la formación del hipocampo. Y la neocorteza, que por decir así es la parte más abundante, ¿verdad?, o la corteza nueva, es la racional, ¿verdad?, el cerebro racional. Es el lugar a donde tienen que llegar los impulsos para poder hacerse consciente todos los estímulos que le llegan. El hipocampo, ¿verdad?, para saber su función, es la de la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Y esto se hace más que todo al momento que nosotros descansamos o estamos durmiendo, ¿verdad?, de cuando se activa el hipocampo para consolidar la memoria y el aprendizaje. De ahí por eso es que tenemos que siempre estudiar temprano, ¿verdad?, organizar nuestro tiempo para poder descansar, porque es en el descanso cuando se activa el hipocampo y se consolida la memoria. Una lesión del hipocampo nos va a dar lugar a una amnesia anterógrada, ¿verdad? ¿Qué es una amnesia anterógrada? Pues es un tipo de amnesia o pérdida de memoria donde los nuevos acontecimientos no se van a guardar en la memoria a largo plazo, ¿verdad? Es decir, que no se va a consolidar la información en la memoria a largo plazo. Aquí en este corte podemos observar los 3 tipos de corteza. La neocorteza, que es la corteza más superficial, que es la corteza nueva, corteza reciente o el cerebro racional. Y es la que vamos a ver más adelante, que está formado por 6 capas. La paleocorteza, ¿verdad?, que esta es la parte de la corteza que corresponde a las vías olfatorias. Acordémonos que esta posee de 3 a 5 capas. Y la arquicorteza, que es la que corresponde a la formación del hipocampo, y esta solo posee 3 capas. Como segundo objetivo tenemos diferenciar los tipos de neocorteza: homotípica, heterotípica, granular y agranular, dando ejemplos de su distribución regional. Tenemos entonces que en términos generales puede decirse que las capas de la neocorteza van a presentar, ¿verdad?, 6 capas, son 6 capas, ¿verdad? Se puede decir que estas 6 capas las vamos a dividir en estratos granulares, 2 estratos granulares y 2 estratos piramidales. Los estratos granulares están formados por la lámina 2 y por la lámina 4. Los estratos piramidales están formados por las láminas 3 y por la lámina 5, ¿verdad? Y estos son predominantemente efectores, son los piramidales, donde se localiza, por ejemplo, la neurona gigante de Betz. Por eso se le llama estrato piramidal. Es motora, ¿verdad?, efectora. Y esta, por ejemplo, envía su axón fuera del lugar cortical de donde se origina. Aquí podemos observar también que la neocorteza la podemos clasificar como corteza homotípica o corteza heterotípica.
y la heterotípica puede ser granular o agranular. Estas capas de la corteza experimentan notables diferencias regionales. Cuando las capas granulares y piramidales tienen un desarrollo proporcionado, se habla de una neocorteza homotípica, ¿verdad? Cuando es un desarrollo proporcionado. Pero cuando el desarrollo es desproporcionado, es una corteza heterotípica. La neocorteza heterotípica puede ser, como podemos observar, granular y agranular. La neocorteza heterotípica agranular, ¿verdad? Aquí las capas granulares, que es la número 2 y la número 4, están muy pobremente desarrolladas, a diferencia de las capas piramidales, que están más desarrolladas, como podemos observar aquí la 5, que es la piramidal, y podemos ver que aquí dice célula de Betz. ¿Qué ejemplo tenemos de la corteza heterotípica agranular a la corteza motora primaria? ¿Por qué? Porque la que está más desarrollada es la capa número 5, que contiene la célula gigante de Betz, el cual su acción da origen al tracto córtico espinal para los movimientos voluntarios. La neocorteza heterotípica agranular, aquí las capas granulares están bien desarrolladas, a expensas de las piramidales, que sería la número 3 y la número 5, ¿verdad? Están más desarrolladas la número 2 y la número 4. Tenemos entonces que a partir del desarrollo filogenético y de la estructura microscópica se van a reconocer 3 tipos de corteza. Tenemos la neocorteza, la alocorteza y la mesocorteza. La neocorteza, esta tiene 6 capas, tiene un desarrollo filogenético reciente y esta se caracteriza, ¿verdad?, en especies mamíferas. Esta aumenta de tamaño en mamíferos superiores y va a comprender el 90% de la corteza cerebral en el hombre. La isocorteza, en la que son evidentes las 6 capas, ¿verdad?, como la corteza sensorial primaria, se denomina corteza homotípica, en la que son evidentes las 6 capas. Y tenemos la heterotípica, en la cual están ocultas algunas de las 6 capas, como por ejemplo la corteza motora y la visual. La corteza visual se le llama también corteza granulosa, ¿verdad?, o coniocorteza, que es una que está oculta, ¿verdad?, en la heterotípica. Y la corteza motora se denomina corteza agranular, por el predominio de células piramidales grandes. La alocorteza, esta tiene 3 capas, ¿verdad? Y esta está formada, es la más antigua, ¿verdad? La alocorteza es la más antigua en los términos filogenéticos, está formada por 3 capas y se divide en paleocorteza y la arquicorteza, ¿verdad? La paleocorteza está formada por la corteza insular, rostral, la piriforme, la olfatoria primaria. Y la arquicorteza está formada por la formación hipocámpica. La mesocorteza, esta se encuentra en gran parte del giro del cíngulo, ¿verdad? Si nos acordamos del laboratorio de los giros, que está arriba del cuerpo calloso, se localiza más en el giro del cíngulo, en la corteza entorrinal, parahipocampal y orbitaria, ¿verdad? Y su histología es intermedia, ¿verdad? Se localiza entre la isocorteza y la alocorteza. Como tercer objetivo vamos a tener distinguir los tipos celulares y las capas de la neocorteza. Tenemos entonces que el intento para establecer un inventario exhaustivo de los tipos de neuronas lo inició en el año de 1911
un científico llamado Santiago Ramón y Cajal, y él clasificó las células de la corteza cerebral en neuronas principales y las interneuronas. Las neuronas principales son las que van a proporcionar las eferencias córtico-corticales y córtico-subcorticales, y está formada por las neuronas piramidales y las neuronas fusiformes. Las interneuronas, estas se van a relacionar con el procesamiento de la información local, ¿verdad? Solamente local, dentro de la corteza, y está formado por 4 células: células estrelladas, células en cesta, células de Cajal-Retzius y célula de Martinotti. El neurotransmisor excitador de las neuronas principales va a ser el glutamato o aspartato. Queda de tarea investigar cuál es la función de este neurotransmisor y si es un neurotransmisor inhibidor o excitador. Y las neuronas principales constituyen más de la mitad de todas las neuronas corticales. Vamos a describir un poco de ellas. Tenemos entonces, aquí podemos observar a la célula piramidal. Este es el tipo más frecuente de neuronas en la corteza, ¿verdad? Estas se encuentran en todas las capas de la corteza, con la excepción de la capa número 1, que es la capa molecular, ¿verdad? Y son del tipo celular predominante en la capa número 2, 3 y 5. Las células piramidales de mayor tamaño se le van a denominar células gigantes de Vex. Y estas se van a encontrar exclusivamente en la corteza motora primaria, como vimos en el laboratorio pasado, y se van a localizar en 2 giros, en el giro precentral y el paracentral anterior. Las células gigantes de Vex son más frecuentes en la corteza motora, que se proyecta hacia el asta anterior de la médula espinal lumbar, y por tanto se van a hallar implicadas en el control del movimiento de las extremidades. Todas las dendritas apicales, como las nasales, de las células piramidales se van a caracterizar porque tienen espinas dendríticas, ¿verdad? Estas espinas dendríticas nos van a servir para que exista mayor contacto sináptico. Y las neuronas piramidales representan prácticamente la única vía eferente del córtex cerebral, ¿verdad? Casi todos los demás tipos celulares de la corteza son neuronas de circuito local, ¿verdad?, que ejercen su influencia en sus alrededores, en sus cercanías. Y aquí podemos observar sus características morfológicas, ¿verdad? Su citoarquitectura. Tiene un soma de forma triangular, una dendrita apical que parte del vértice del soma y se extiende hasta la capa molecular sin llegar a ella, una dendrita basal, dendritas basales que tienen direcciones horizontales, y un axón que se origina en el soma en la base del soma y abandona la corteza atravesando la sustancia blanca.